Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora agradecemos al Señor este tiempo que Él nos permite para poder estar juntos una vez más, para poder llevar así el mensaje de la palabra del Señor. Espero que cada uno de ustedes esté disfrutando en este día de la salud del Señor y de la protección del Señor. En este día quiero compartir con ustedes sobre el tema la intervención divina en tiempos de pruebas. La intervención divina en tiempos de pruebas. Yo creo que en estos tiempos que vivimos, a veces nos entristecemos y pensamos que todo está perdido y que el Señor ya nos ha abandonado, pero yo creo que Dios continúa siendo fiel a su palabra. Siempre suelo decir de que hay dos regalos grandes que el Señor nos ha dado. Bueno, más que dos habrían, pero quiero mencionar por lo menos dos, y uno es que Dios nos ha dejado su palabra, en la cual cada uno de nosotros puede tomar y ver lo que en realidad, cuáles son las promesas del Señor y cuáles son los cuidados, cómo Dios obra en tiempos difíciles y cómo Él es poderoso para poder sacarnos adelante. Y la otra es que el Señor nos ha dejado su Espíritu para que por medio de Él podamos ser dirigidos en estos tiempos difíciles que enfrentamos a veces. Así que en los tiempos de pruebas, en los tiempos de dificultades, todavía hay algo importante que tenemos, y eso se llama la palabra de Dios y su Espíritu Santo, que nos ayuda para poderla comprender. Este tiempo que vivimos es un tiempo bastante adverso, es un tiempo bastante, podríamos decir, de prueba para la fe de cada creyente. Cada uno de nosotros en estos tiempos puede mostrar cuál es su confianza que tiene, y yo creo que la iglesia primitiva nos da a nosotros un ejemplo, y nos parecemos muy bien a ella porque tenemos algunos comportamientos y algunas actitudes muy parecidas, similares a como ellos se comportaban. Las pruebas que ellos enfrentaron fueron bastante difíciles. La palabra nos enseña que algunos tuvieron que pagar con su vida, y otros vieron la gloria de Dios y la manifestación de Dios sacándolos de ese momento difícil. Yo creo que en este tiempo que vivimos, que es bastante difícil, que a veces es difícil de entender para cada uno de nosotros cuál será el fin, la palabra de Dios nos puede consolar, nos puede mostrar. Así que así como ellos vivieron tiempos difíciles durante sus primeros años de existencia, a veces la iglesia de este tiempo tendremos que pasar por tiempos difíciles. A veces quisiéramos nosotros no enfrentar situaciones así, pero yo creo que estando en esta tierra todavía tendremos que enfrentar situaciones difíciles. Pero lo importante de todo es que tenemos al Señor de nuestra parte. Y quiero que me acompañen en esta tarde en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y versículo 1 en adelante vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios. Yo ruego de que tú, Señor, seas glorificándote en este tiempo que vamos a tener, Padre Santo, el tiempo de meditar en tu palabra, reflexionar en ella. Ruego, Señor, que tu Espíritu me guíe, y que en esta hora, Señor, yo pueda compartir con claridad tu palabra, Señor, que venga a traer ese ánimo y esa fortaleza que necesitamos cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y pedimos bendición por aquellos, Señor, que están, Padre Santo, pasando por un tiempo de enfermedad. Pedimos, Dios, que tú te glorifiques en la vida de ellos, en el nombre de Cristo Jesús.
Como dije, Dios se manifiesta, Dios interviene divinamente en tiempos de prueba. Así que Dios puede obrar en favor de su pueblo cuando su pueblo está pasando por tiempos difíciles. La intervención divina en favor de su iglesia se manifiesta primeramente, bueno, a veces pudiéramos pensar que Dios podría no dejarnos a nosotros entrar en tiempos difíciles. Podríamos pensar de que a veces que Dios como que no tiene el poder suficiente para podernos tener o mantener fuera de momentos de prueba, de momentos difíciles. Yo creo que es parte de la vida y es parte de que la iglesia pueda crecer en su fe y madurar en su fe. El que las pruebas vengan no necesariamente quiere decir que Dios nos haya abandonado, que Dios no tenga poder para guardarnos, para protegernos, sino que Dios quiere manifestar su gloria, interviniendo en favor de su iglesia. Aquí tenemos un ejemplo. La palabra del Señor dice que en ese mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos miembros de la iglesia y algunos dice que les quitó la vida. A Jacobo pues se le cortó, pues dice que murió a espada. Eso quiere decir que fue decapitado o que murió, o sea, le dio muerte. Era un tiempo bastante difícil el que la iglesia enfrentaba, porque por un lado tenía a este Herodes, a este rey, que era un sanguinario, era un hombre que quería gloria para sí, un hombre que quería verse como algo poderoso. Y pues dice aquí la palabra que se congraciaba con el pueblo judío, con aquellos que no eran de la iglesia, con aquellos que estaban en contra de la predicación del mensaje de salvación a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ese grupo de judíos se oponía, pues él, para ganarlos para sí mismo, hacía cosas bastante exageradas en contra de la iglesia. Yo suelo decir que el ponerse en contra de la iglesia es muy peligroso y es muy pues puede llevarlo a la ruina a cualquier persona que trata de levantarse en contra de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a su iglesia. Así que aquí la palabra pues nos enseña que este hombre tenía un espíritu pues arrogante, un espíritu que quería congraciarse a sí mismo, quería gloria para sí, y para él no tener en contra a este grupo de judíos, pues él hacía lo que a ellos les agradaba. O sea, él agradaba a este pueblo para traerlo a sí mismo, para ser más pueblo, pero al mismo tiempo no se daba cuenta que estaba en contra de la iglesia del Señor. Estaba tomando a hombres para sacrificarlos, había tomado miembros de la iglesia, había tomado líderes de la iglesia, y dice la palabra que así, habiendo quitado la vida, dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto le agradaba a ellos, tomó a Pedro. Dice la palabra que después de que él vio que estos judíos se alegraron y se gozaban al ver de que él había quitado la vida de Jacobo, ahora tomaba a Pedro, porque Pedro era otro líder más de la iglesia, y lo estaba poniendo en la cárcel. La palabra dice que esperaba que pasaran las fiestas para después sacarlo y seguramente también quitarle la vida, para tomar, podríamos decir así, esa aceptación de los judíos, del pueblo judío, ya que él no era judío, él era romano. Entonces podemos ver que este hombre pensaba que con su posición que tenía podía destruir la iglesia, pero sabemos que cuando esos tiempos difíciles vienen a la iglesia, a veces no hallamos nosotros cómo actuar, no hallamos qué pensar cuando los tiempos así vienen a la iglesia. Y dice la palabra que pues vinieron, y este movimiento llevó a Pedro a la cárcel. O sea, después de que vemos que muere uno, ahora Pedro es puesto en la cárcel. Pareciera de que Dios no podía hacer nada en favor de ellos. Pareciera de que pues Dios había cortado su ayuda para el pueblo, de que le amaba, de que le seguía, y su enemigo podía gozarse, podía ver de que verdaderamente estaba logrando su objetivo. Así sucede muchas veces
la hostilidad venía, la encarcelación de Pedro, eso traía un testimonio pues bastante negativo, al pensar de que como los judíos pensaban que cuando cosas malas pasaban a una persona era porque mal estaba. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que Dios tenía un plan. Dios siempre tiene un propósito cuando las circunstancias se presentan difíciles, se presentan dificultades a los hijos de Dios. Y aquí podemos ver que Pedro fue puesto en la cárcel. La cárcel siempre solemos decir que es un lugar desagradable, es un lugar, y si pudiéramos nosotros imaginarnos de las cárceles del pasado, las cárceles que se utilizaban allá, eran lugares oscuros, eran lugares húmedos, no eran cárceles modernas, eran cárceles donde se guardaba la gente y la gente no podía ver la luz del día. Yo creo que estos eran lugares difíciles donde ellos tenían que enfrentar. Pero verdaderamente Dios permite, muchas veces Dios va a permitir que circunstancias difíciles, que momentos difíciles vengan a nuestra vida, que nos enfrentemos y que el enemigo piense que ya ha vencido, que ya él ha ganado la victoria. Pero Dios siempre tiene promesa, y por eso que la palabra, yo digo, de Dios es un regalo grande, es un regalo que va a estar con nosotros, es un regalo que no va a perecer. Su palabra va a ser por siempre, por la eternidad. Su palabra será una guía, será una luz para cada uno de nosotros. Y yo creo que esta palabra nos puede mostrar lo que puede llegar a pasar con los hijos de Dios. Algunos podemos entrar en situaciones difíciles, en algunos casos puede haber pérdida de vidas, pero Dios siempre está ahí. Lo que quiere decir es que las cosas negativas que pasen a nosotros no quiere decir que Dios no está en favor nuestro. Estaba en favor de la iglesia, y aunque había permitido que fuera a la cárcel, Dios no lo iba a dejar en la cárcel. A eso quiero que nosotros entendamos, que si está pasando por un momento de dificultad, por un momento que usted no puede entender, por un momento que quizás algunos pueden cuestionar, eso no quiere decir que usted no esté en medio de la gracia del Señor. Dios todavía puede guardar a los suyos. Aún en la cárcel dice que se le puso una custodia muy grande, 4 grupos de 4 soldados para que custodiasen a una sola persona. Eso es mucha custodia. Lo que quiere decir es que sí tenía planes definidos el rey, sí tenía planes definidos este hombre con la vida de Pedro. Él pensaba hacer cosas asatrosas con él. Él pensaba pues una vez mostrar su poderío a través de la vida de un hijo de Dios. Dios guarde a aquellos que se levanten. Dios guarde a aquellos que tratan de hacer daño a cada uno de los hijos de Dios. Y podemos ver aquí que Dios permitió llegar a Pedro a la cárcel. Dios dejó que este hombre hiciera lo que tenía planificado hacer, pero Dios tiene cierto límite. Dios siempre tiene cierto límite hasta donde Él va a permitir que el enemigo opere y trate de hacer daño. Así que Pedro fue puesto en la cárcel y bien custodiado. Pero dice el versículo 6 en el mismo capítulo de Hechos, dice: y cuando Herodes iba a sacarle, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, dice, entre 2 soldados sujetos con cadenas. Y la guardia delante de la puerta custodiaba la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto y sal. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Eso es lo segundo. Dios interviene a través de su ángel. O sea, Dios viene al rescate. Dios siempre va a enviar. Cuando los hombres ya no somos limitados y no podemos nosotros hacer nada en favor de aquellos hijos de Dios, Dios va a intervenir por ellos. Cuando nosotros no podemos, Dios va a hacer algo en favor de ellos. Sabemos que la palabra dice que la iglesia oraba, que la iglesia intercedía, la iglesia pedía. Era lo único que podía hacer. Y yo creo que en este tiempo que nosotros vivimos también
nos estamos enfrentando a situaciones difíciles que a veces nuestra mano no puede llegar hasta donde la necesidad está, pero podemos clamar, podemos pedir al Señor y Dios va a mover su mano de poder. Aquí dice que Dios interviene a través de su ángel. Cuando el hombre, sus habilidades determinan las de Dios, empiezan. Dios utiliza sus medios. Dios tiene sus propios medios para poder sacar adelante a sus hijos, aún para sacarlos de la misma cárcel. Pedro estaba literalmente en medio de una cárcel. Él estaba atado, no solamente estaba tras las rejas, pero dice la palabra que estaba encadenado. Pero Dios se aparece a través de su ángel, dice, y este ángel se aparece en la cárcel con un resplandor grande y tocando a Pedro. El toque de Dios, el toque poderoso de Dios viene en el lugar inesperado, en el lugar que menos nosotros pensamos que Dios puede presentarse. Dios se presenta. Pedro estaba en la cárcel, estaba encadenado y estaba custodiado, pero dice la palabra que el ángel de Dios no tuvo problemas para entrar ahí. Entró, y dice que entró y tocó el costado de Pedro. El toque de Dios vino a la vida de Pedro, y cuando Dios toca una vida, no importa las circunstancias que las cadenas cayeron. Las cadenas cayeron, dice la palabra, de Pedro. Y Pedro estaba, imaginémonos nosotros, en la noche estaba durmiendo y estaba ahí ya esperando que se le sacase para pues enfrentar el castigo que vendría sobre él. Podríamos pensar, o podría pensar el enemigo, de que ya había logrado su propósito, que estaba seguro de que él iba a cumplir con lo que podía, con lo que había pensado hacer, y era destruir a un líder de la iglesia, era destruir a un hijo de Dios, era avergonzar el testimonio del creyente. Pero la palabra del Señor dice que Dios envió a su ángel. Dios utilizó el medio que Él tiene para poder hacerlo. El ángel del Señor vino y con un tremendo resplandor, dice, se apareció y tocó el costado, porque Pedro dormía, estaba en la medianoche. Y dice que cuando le tocó, las cadenas cayeron. Las cadenas fueron rotas. No importa la cárcel, no importa el lugar donde el enemigo pueda llevarnos, pero Dios va a llegar y Dios va a venir al rescate. Yo quiero decirle que en este tiempo que vivimos un tiempo de encarcelamiento, podríamos decir. Estamos atemorizados por lo que en este tiempo se está viviendo, y yo quiero anunciarle que verdaderamente los hijos de Dios debemos de estar confiados. Los hijos de Dios no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. Dios mostró que no había abandonado a Pedro. Dios mostró que verdaderamente las imposibilidades de los hombres no lo eran para él. La cárcel podía retener a los hombres, pero no a Dios. La cárcel podía privar de libertad a Pedro, pero no a Dios. Dios podía hacer algo en favor, y envió a su ángel y rompe las cadenas que le ataban a Pedro. Así el Señor en este tiempo puede hacerlo por cada uno de nosotros. Si hay algunas cadenas que el enemigo ha tratado de poner sobre su vida, que ha tratado de retenerle, que ha tratado de callarle, que ha tratado de apartarlo del propósito de Dios, Dios quiere romper esas cadenas, y Dios viene para romperlas, porque Él tiene buenos planes y buenos propósitos para con cada uno de nosotros. Y dice la palabra que luego vino la voz de Dios. No solamente vino la luz y vino el toque de Dios, pero vino la voz de Dios. La voz de Dios viene en el momento que nosotros menos esperamos. Dios te está hablando, y Dios seguirá hablando en esos momentos difíciles. No queremos los momentos difíciles, no queremos los momentos de prueba, pero en los tiempos de prueba Dios manifiesta su poder, y su voz es audible, su voz se puede percibir. Y dice que habló a Pedro. Vino una voz del cielo. El ángel del Señor se presentó con esa voz y le dijo: Pedro, levántate y vístete, ata tus sandalias, ponte listo, porque ahora mismo
vas a salir de este lugar. La voz del Señor vino para expresarle a Pedro que necesitaba ponerse en una posición de salida, porque ahora había llegado el tiempo de libertad para él. El resplandor de Dios estaba con ellos, y dice la palabra del Señor que Pedro se levantó, que Pedro, no sabemos en qué manera Pedro estaba, cómo estaba dormitado, o si podía entender lo que estaba pasando con él por ese mismo momento, pero la gloria de Dios llegó a aquel lugar y se manifestó audiblemente, visiblemente, y le mostró la libertad que él podía ofrecer. Yo quiero decirle que Dios no ha cambiado. Yo quiero decirle que Dios puede obrar poderosamente, no importa en las circunstancias que nos encontremos, no importa el problema que estemos enfrentando. Puede ser tan grande, puede ser tan difícil, pero para Dios no hay nada tan grande ni tan difícil, nada hay imposible para Dios. Pero ese poder se manifiesta cuando usted y yo podemos creer. Para eso nos dejó la palabra, para ejemplo de lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. La intervención de Dios trae resultados a la vida de Pedro y puede traer resultados